Viviendo en un mundo lleno de peligros, es común escuchar diariamente de rescate de personas que estaban en situación de riesgo. Para algunas personas, la palabra salvación no es muy común. Incluso usted mismo debe pensar, ¿ser salvo de qué? Mirando a nuestro alrededor, podemos encontrar la respuesta. Actualmente somos afectados por enfermedades, crímenes, violencia y sufrimiento de todo tipo. No es fácil lidiar con todo esto y muchas veces viene el desánimo. Todos los problemas que vemos son el resultado del pecado. Sin embargo, la Biblia no nos deja sin respuesta. Ella revela que Dios preparó un plan de salvación, un plan de amor para libertarnos de las terribles consecuencias de los males de este mundo. Dios entregó a su Hijo Jesús para salvarnos. Vamos a conocer cómo Dios hizo esto y qué podemos hacer para ser salvos. ¿Cuál es el resultado final del pecado? Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí la palabra muerte no se refiere a la muerte que moriremos hoy día o mañana con un cáncer o con un accidente de tránsito, no se refiere a la muerte temporal. Aquí se está refiriendo a la muerte eterna, porque ya vimos en un estudio anterior que si mañana yo me muero en un accidente de tránsito y muero creyendo en Jesús, cuando Jesús vuelva yo resucitaré, es la promesa. Quiere decir que la muerte en esta tierra es como un sueño, pero esta muerte que se está refiriendo el apóstol Pablo es la muerte eterna. Ahora, ¿una persona es capaz de resolver por sí sola el problema del pecado? Jeremías 2:22 dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. No hay nada que tú puedas hacer para resolver el problema del pecado. A veces el hombre no quiere reconocer que el pecado es pecado, le comienza a cambiar de nombre. Por ejemplo, al homosexualismo le llama una nueva opción, una preferencia, pero la Biblia dice pecado. Por lo tanto, si alguien tiene el problema del homosexualismo, Dios lo ama, porque para Dios todos sus hijos son maravillosos. Pero ese Dios que te ama tiene el poder suficiente para transformar tu vida y para hacer por ti lo que tú no puedes hacer, porque tú puedes esforzarte, tú puedes luchar, pero nadie puede resolver el problema del pecado en tu vida, solamente Jesús. Pues, ¿cuál es la actitud de Dios hacia nuestra salvación? Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir, porque Dios te amó, entregó a su Hijo, y el Señor Jesucristo murió en la cruz. Ahora hay un cambio de amor maravilloso. La muerte que nosotros merecemos, ¿por qué pecamos? Jesús la muere en la cruz del Calvario, para que la vida que Él merece, porque no pecó, nosotros la podamos recibir gratuitamente. Por eso la salvación es por gracia, gracia de gratuito. No tienes nada que pagar, solo tienes que aceptar. ¿Cómo describió Jesús su misión? Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús te ama. No importa dónde estás, no importa quién eres, no importa cómo vives, Él te ama. Y si tú estás perdido, la misión de Jesús es buscarte hasta encontrarte. ¿Jesús cometió algún pecado cuando estuvo en esta tierra? Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cómo es maravilloso esto? Saber que Jesús fue tentado en todo lo que nosotros somos tentados, por lo tanto Él puede entenderte cómo te sientes. Ahora, hay una diferencia: Jesús no cayó en el pecado, y porque no cayó en el pecado merece la vida, y es esa vida la que nos ofrece gratuitamente. ¿Cómo pagó Jesús nuestra deuda? Isaías 53
3 al 6 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¡Qué maravilloso! Él asumió por nosotros el castigo y nos entregó la vida eterna. ¿Qué sucedió para garantizar la salvación? 1 Corintios 15, 20 al 22 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Quiere decir, con su muerte en la cruz, Cristo pagó nuestros pecados, pero con su resurrección colocó el sello de que nuestra salvación está garantizada por Él. Y ahora, después de conocer la oferta de la salvación a través de Cristo, Él espera que tú creas en Él. Hechos 16, 30 y 31 dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Tú crees? ¿Tú crees en el Señor Jesucristo? Entonces estás salvo. Dios también espera que tú aceptes a Jesús como tu único Salvador. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y finalmente Dios espera que tú abras la puerta de tu corazón. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En este momento Dios está tocando la puerta de tu corazón, te está llamando, te está diciendo: hijo, ven. ¿Pero qué puede hacer Jesús por ti a no ser llamarte, llamarte y llamarte? El corazón humano no se abre por fuera, se abre por dentro. Jesús solo puede tocar la puerta. Tú tienes que abrir. Jesús te llama, no te puede arrastrar. ¿Cuántas veces en mi vida he encontrado personas luchando para abrir el corazón a Jesús? Pero cuando personas le han dicho sí a Jesús, Jesús ha venido al encuentro de esas personas y las ha transformado. Yo podría presentarte prostitutas que salieron del prostíbulo, homosexuales que cambiaron de vida, asesinos que pidieron perdón, ladrones que aprendieron a ser honestos, drogadictos que fueron rescatados de las drogas. No hay nada en tu vida que Jesús no pueda cambiar si tú crees, si tú dices sí, si tú abres el corazón.